Gloria al Señor. Amados, en este día tenemos un tema y se llama la seguridad de nuestra salvación. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias, Padre, porque estamos aquí esta mañana, este día, Señor, con un corazón contrito y humillado y agradecido profundamente por la salvación que tú nos has dado, Padre. Aquí estamos todos nosotros para estudiar, Señor, a este día sobre la seguridad de nuestra salvación. Padre, gracias, gracias, Señor, bendito eres, Padre, te adoramos y te bendecimos, te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos abre nuestro entendimiento y nos hace entender cómo cuidar nuestra salvación y tenerla asegurada hasta el día final. En el nombre de Jesucristo, amén. La semana pasada estudiamos que la salvación se podía perder. Esta vez vamos a estudiar que la salvación, la seguridad, cómo asegurar nuestra salvación para que no se pierda. Entonces, vamos a poner atención a lo que el Señor nos enseña ahora. La seguridad de nuestra salvación. Todo creyente en Cristo, amado hermano, desea tener seguridad de la salvación. Es decir, la certidumbre de que cuando cerremos nuestros ojos a esta tierra, a este mundo, nos vayamos con el Señor. Sea que nos venga a ver personalmente o en su iglesia en su totalidad, pues entonces nos vamos. Pero tenemos que tener esa seguridad, que nos vamos a encontrar con Cristo en el cielo. Eso es lo importante, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Nuestra seguridad de salvación, amados hermanos, nos da el Espíritu Santo que vive dentro de todos y cada uno de nosotros. Por ese motivo, nosotros debemos de obedecer la palabra del Señor y estar en comunión íntima con el Espíritu Santo, porque es el que nos va a conectar, ese es el que nos va a levantar y es el que nos va a mantener firmes en Cristo. Entonces tenemos que estar bien amistados con el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Por eso, amados hermanos, debemos alimentarnos con la palabra de Dios, estudiarla, la palabra de Dios, todos los días y examinarnos a través de ella. Porque es a través de la luz de la palabra de Dios escrita, es que nosotros nos damos cuenta cuál es nuestra verdadera condición espiritual con Cristo. Si estamos en Cristo o no estamos. Porque a veces nosotros decimos, estoy en Cristo, pero estamos haciendo cosas que no son de buena agradable a Cristo, entonces no estamos en Cristo. Nos hemos desviado de Cristo. Y ahí entonces, para eso está el estudio de hoy, para asegurar nuestra salvación. ¿Cómo nosotros nos sentimos seguros de nuestra salvación? Vamos a ver en 2 Corintios 13:5. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Aquí nos da la orden el Señor y lo que tenemos que hacer cada día nosotros. Examinarnos. Porque cada día dormimos. Cada día estamos en peligro de muerte. No sabemos si mañana amanecemos vivos. Por lo tanto, tenemos que examinarnos cada día para ver cómo, en qué condiciones nos vamos a acostar. Porque imagínense si no nos levantamos y no nos hemos examinado, no nos hemos dado cuenta cuál es nuestra condición con el Señor. Ven que es un poco peligrosa, muy peligrosa, diría yo. Entonces, para eso está la palabra de Dios, para obedecerla. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si estáis en Cristo. Probaos a vosotros mismos, examínate a ti mismo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Miren,
a menos que estén reprobados. Si estamos mal con Cristo, estamos reprobados, estamos rechazados, no estamos en Cristo. Y en esa condición, si morimos, nos perdemos. Pero como el Señor quiere que nosotros aprendamos a conocer nuestra seguridad de nuestra salvación, para eso estamos asegurándonos con estas instrucciones de Dios, con estas instrucciones bíblicas. Sí, amados hermanos, no hay conocimiento alguno que sea tan importante para nosotros los creyentes saber si no estamos reprobados, si no estamos rechazados por Dios. Por medio del Espíritu Santo, Él nos avisa. Entonces, por eso tenemos que examinarnos. Y la mejor manera, hermanos, es pedir perdón cada día, Señor. Perdóname, Señor, por mi pecado, por mis faltas. Perdóname, Señor. Entonces ya entregamos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo en oración y nos acostamos a dormir. En paz nos acostamos y en paz dormiremos, porque solamente tú, Jehová, nos hace vivir confiado. Eso dice la palabra. Entonces eso tenemos que hacer. Entonces de esa manera nos acostamos seguros de nuestra salvación, porque estamos bien con Dios. Pero si nos acostamos así nomás, sin acordarnos ni siquiera de Dios, peor de arrepentirnos de nuestros pecados, es peligroso, hermano. Sí, amados hermanos, gloria al Señor. Tenemos la seguridad de nuestra salvación. Vamos a ver, según la palabra de Dios. Nos dice en Juan 5:24, nos dice el mismo Señor Jesucristo. San Juan capítulo 5, 24. Y aquí vamos a ver, recibir la instrucción directamente de parte del Señor Jesucristo, quien nos asegura, nos enseña cómo asegurar nuestra salvación. Entonces nosotros como estudiantes de la palabra, como discípulos de Jesucristo, entonces tenemos que seguir sus indicaciones, porque Él es nuestro maestro. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué buena noticia, hermano. Pero está condicionada a qué? A oír la palabra de Dios, a obedecerla y a creer en el Padre que envió al Señor. Esa cosita, nada más. Pero tenemos que hacerlo, amados hermanos. Tenemos que hacerlo. El que oye mi palabra, dice, y cree en el Padre, por lo tanto, amados hermanos, vemos que el oír y el creer no son actos de un solo momento cuando aceptamos a Cristo. No, es un acto continuo en nuestra vida diaria. En cada momento de nuestra vida nosotros tenemos que oír la palabra del Señor y creer, obedecer, porque eso nos da seguridad de la vida eterna. Si hacemos eso, estamos asegurando nuestra vida eterna. Y hay muchas citas que vamos a ver ahora, bueno, no vamos a ver muchas, pero algunas sí las vamos a ver, de que nos da esa seguridad. Y nosotros tenemos que obedecer esos versos, entonces aseguramos nuestra salvación. ¿Vieron qué fácil? Así como fácil es perder la salvación, también por desobediencia se pierde, y por la obediencia a la palabra se mantiene, se asegura. Gloria al Señor. Entonces veamos en Juan capítulo 4, ahí estamos en ese libro, Juan 4:14. Lo que el Señor le dijo a la samaritana. Y eso nos lo vuelve a repetir a nosotros. Y esto nos da también seguridad de vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 14. Y dice así:
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. El que toma esta agua que nos da el Señor Jesucristo es para vida eterna. Esa agua maravillosa es la palabra de Dios. El que come y bebe de esta palabra tiene vida eterna. Entonces, por eso es que el Señor dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comer la palabra de Dios todos los días. Por eso mi ruego para con ustedes, que coman, que estudien todos los días de la palabra, que se alimenten, porque al hacerlo estamos asegurando nuestra salvación. Miren, qué fácil. Alimentarse en la palabra es recibir la vida de Dios. Bendito sea el Señor. Veamos en Juan mismo, sigue el Señor instruyéndonos en Juan 5:39. Juan 5:39. Aquí recalca el Señor y dice, escudriña, estudia. Eso es lo que quiere decir, escudriñar, estudiar, analizar, investigar. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amados hermanos, debemos estudiar la palabra de Dios todos los días, porque sólo así encontramos la vida eterna, porque ella nos enseña y nos revela a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. La palabra nos habla de Él y nos enseña quién es nuestro Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor. Perdón. Gloria al Señor. Veamos otra instrucción que nos da el Señor. Juan 6 del 35 al 40. Juan capítulo 6 del 35 al 40. Qué fácil la palabra de Dios, hermano. Es fácil obedecerla. Tenemos que nosotros hacer un compromiso. Como todos los días comemos, todos los días desayunamos, todos los días almorzamos, todos los días nos aseamos a sí mismos. Debemos comer la palabra. Tenemos que sacar un tiempo y decir, esto es lo primero. ¿Lo tienen ya? San Juan 6, 35 al 40 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Ese pan no se encuentra en la panadería. No, ese pan maravilloso de vida eterna se encuentra aquí en la Biblia, en el libro de instrucciones que Dios nos dio. Y dice, repito, yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está hablando de hambre y sed espiritual. Lo más triste para un ser humano es que no tenga hambre ni sed espiritual. No quiere salvarse. No quiere irse al cielo. Por eso nunca come la palabra. Pero cuando venimos a Cristo y comemos el pan de vida, se nos quita eso. Al contrario, nos da hambre, cada día más comer más, para alimentarnos más y conocer más al Señor. Mas os lo he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. Le estaban viendo al Señor, pero no creían en Él. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, dice Cristo, no para hacer mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, para llevarnos a la vida eterna, al cielo, hermanos. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué maravillosa promesa, hermano. Solo con creer y obedecer, con comer el pan de vida, que es la palabra, y nos asegura la vida eterna y la resurrección. Cuando resucitemos nos lleva al cielo con un cuerpo glorificado, inmortal, hermanos. Qué maravillosa promesa, hermanos. Cristo es el pan de vida. Su palabra es nuestro alimento para asegurarnos nuestra salvación. Comemos esta palabra y nos vamos a salvar. Usted come la comida material y usted asegura que mañana va a estar bien porque ha comido. Pero si no come un día, no come dos, no come tres, ¿qué está asegurando? Que se va a enfermar y después se va a morir. En cambio, la palabra de Dios, cuando comemos esta palabra maravillosa, estamos asegurando que vamos a vivir por la eternidad con el Señor en los cielos. Es maravillosa, hermanos. Vale la pena comer esta palabra. No la despreciemos. No, hermanos. Este es el mejor alimento. Aleluya. La Biblia dice que la voluntad del Padre es que nadie se pierda. Pero ¿por qué se pierde la gente? Mucha gente dice, no, es que Dios es malo, Dios manda al infierno. No, Dios no manda al infierno. Nosotros elegimos irnos al cielo o al infierno. Vamos a ver lo que dice Juan 3, 16 al 18. Juan 3, 16 al 18. Ay, aquí está la voluntad de Dios escrita, hermanos. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Bendito sea el Señor. ¿De qué manera más fácil el Señor nos enseña, hermano? Nos está enseñando con su palabra. Y la podemos comprobar con nuestros ojitos. Mire lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree, miren, escuchen, el que cree, creer es obedecer también. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí viene la condición. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por rechazar a Cristo, por negar a Cristo, se condenó él mismo. Él solito eligió irse al infierno. ¿Vieron? Por la desobediencia. Así como por la obediencia nos vamos al cielo, por la desobediencia se van a ir muchos abajo, al infierno, hermano. Y yo no quiero que ninguno de ustedes se vaya para allá, hermanos. Por favor, para eso estamos estudiando la palabra, para recibir vida eterna, para recibir seguridad de nuestra salvación. Sí, hermano, con esa no podemos jugar, porque es por la eternidad que vamos a vivir, salvos o condenados, en el cielo o en el infierno, pero por la eternidad. Y quemarse en el infierno por la eternidad, hermano, no, eso es un feo. Si uno quemadita, apenas más que uno se queme, uno le duele. Imagínense metido en un horno ahí de fuego. Y que nunca salga de ahí. No, hermanos, tenemos que reaccionar.
Veamos más indicaciones que nos da el Señor en Juan capítulo 6, del 53 al 58. Él mismo, el pan de vida, hablándonos a nosotros para que comamos su pan. El pan de vida es la carne y la sangre de Cristo que está aquí en la palabra. San Juan capítulo 6, versículos 53 al 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, o sea, de Cristo, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Los judíos decían entre ellos: se ha vuelto loco este, quiere que nos volvamos caníbales. Pero Dios me estaba hablando espiritualmente. Pero el hombre que no tiene vida eterna, que no tiene a Cristo, no entiende las cosas espirituales. Solamente está mirando carnalmente, terrenalmente. Y sigue el Señor, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, la palabra de Dios. Esta es la carne y la sangre de Cristo. Y no tenemos que comerla con los dientes, no. Solamente estudiarla y obedecerla, creerla en el corazón. Ya eso estamos comiendo. Espiritualmente así es que se come. Materialmente la comemos con los dientes, por eso Dios nos dio la boca y los dientes. Pero la palabra de Dios la estamos comiendo, hablando con nuestra boca, viendo con nuestros ojos, oyendo con nuestros oídos y obedeciéndolo con todo nuestro cuerpo. Sí, hermanos. El que me come, dice Cristo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Permanecemos en Cristo y Él en nosotros. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí, dice el Señor. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amados hermanos, la carne y la sangre de Cristo es su palabra escrita. Cristo es la palabra que debe vivir en nosotros. Así como Cristo se hizo carne, se hizo humano para poder vivir con nosotros y en nosotros, de la misma manera, amados hermanos, la palabra de Dios, que es el verbo, debe hacerse carne en nosotros, debe vivir en nosotros, hacerse parte de nuestra vida, indispensablemente para que nosotros podamos vivir en obediencia. Y entonces poder decir: Cristo vive en mí. ¿Cómo vive? A través de su palabra. ¿Por qué? Porque está en nosotros y la obedecemos. Entonces sabemos que somos hijos de Dios. Entonces aseguraremos nuestra salvación, porque el Señor lo dice. Que yo permaneceré con Él y Él permanecerá conmigo. Estamos juntos con Él. ¿Unidos en qué? En la palabra. Mientras más palabra de Dios comamos, mientras más palabra de Dios obedezcamos, estamos más cerca con Dios. Sí, hermanos, más cerca. Somos uno cada día más fuerte. Ese lazo se va a hacer más fuerte por la comunión y la relación que tenemos con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Entonces, tenemos la completa seguridad de nuestra salvación, hermanos, garantizada por la misma palabra. Entonces tenemos que obedecer, nada más, hermano, solamente obedecer. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, aleluya. Veamos en Juan 14, 21 al 23.
para que nos explique un poquito más acerca de esa unión, de esa relación maravillosa que el mismo Señor nos aclara, para que nosotros comprendamos de una manera fácil. Amados hermanos, miren lo que nos dice el Señor en Juan 14, del 21 al 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los obedece, ese es el que me ama, dice Cristo. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, dice Cristo, y me manifestaré a él. Yo estaré con él, lo respaldaré, lo cuidaré, lo protegeré. Miren, solamente por obedecer la palabra. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros los discípulos nomás y no al mundo, no al resto? Miren la importancia de ser un estudiante de la palabra. Dios se manifiesta a los que estudian la palabra. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, viviremos con él. ¿Qué significa esto, amados hermanos? Que cuando obedecemos la palabra, estamos amando la palabra, amando a Cristo, y por amar a Cristo viene y se muda a nosotros, dentro de nosotros. Está Cristo por medio de la palabra, el Espíritu, Dios también, el Padre, también por medio de la palabra, y el Espíritu Santo, que nosotros somos su templo. Sí, amados hermanos, qué maravilloso que Dios viva dentro de nosotros. La deidad completa, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, dentro de nosotros. ¿Cómo es posible eso? Solamente cuando amamos la palabra, la obedecemos, nada más. Mire qué clase de bendición. ¿Tendrá temor usted de malas noticias? Si Dios está con nosotros. ¿Tendrá temor de una enfermedad? No, hermano. Nuestra confianza tiene que ser en la palabra de Dios. Cuando usted ponga en su vida su confianza número 1 en la palabra de Dios, usted es sano de todo. Mientras no confiemos en Dios, sino que estamos confiando más en los médicos, nunca nos vamos a sanar. Porque los médicos no están autorizados a sanar a nadie. Ellos solamente mantienen ahí. Lo mantienen medio vivo o medio muerto. Pero Dios, Él sí sana. Él es el único que tiene la capacidad y el poder, la autoridad de sanar. Porque Él es el Creador, Él nos hizo. Él nos hizo en el vientre de nuestra madre. Y Él sabe de qué necesitamos nosotros. ¿Qué necesita nuestro cuerpo para ser sano? ¿Qué necesita nuestro espíritu, nuestra alma para ser salvo? Y aquí está la palabra. Nos da la receta. Y nosotros cogemos la receta de Dios y la hacemos a un lado. Mas sin embargo, una receta del médico, la leemos tanto. Vamos a comprar. Vamos a fiar lo que sea, pero la compramos. Y esta que es gratis, no lo tomamos en cuenta. Hermano, así se sentirá el Señor. ¿Qué confianza tenemos en el Señor? ¿Qué seguridad? Estamos hablando de la seguridad de nuestra salvación. Si no tenemos la seguridad de nuestra sanidad, creo que es más duro creer en la salvación. Pero todo está basado en la obediencia a la palabra, en la simple y sencilla obediencia, hermano. No cuesta nada obedecer a Dios. No cuesta nada coger su Biblia y sentarse y estudiarla, orar y decirle, Señor, ayúdame a entender. Dame hambre y sed de tu palabra para poder yo comer este alimento que está escondido aquí. Clamar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está presto a ayudarnos las 24 horas del día, pero nosotros no nos queremos dejar ayudar. No buscamos ayuda donde realmente está nuestra ayuda. Buscamos equivocadamente otros medios de ayuda. La ayuda principal está aquí, hermanos, en este libro bendito que dejó el Señor. Aquí está la mente de Cristo. Aquí está la voluntad de Dios escrita. No conocemos por culpa nuestra. Dios no, yo tengo aquí. Aquí está toda su voluntad escrita. Sí, amados hermanos. Bendito sea el Señor. El que verdaderamente ama a Cristo, hermanos, y obedece su palabra, experimenta todo el tiempo la presencia de Dios en su vida. Todo el tiempo. Mientras usted tenga palabra en usted, Dios está allí. Ahora, usted deja de guardar palabras en su corazón. A la medida que usted deja al Señor, usted dice, deja. El Señor no nos deja. Nosotros dejamos al Señor. Nosotros abandonamos al Señor. Él nunca nos deja, pero nosotros sí lo dejamos. Entonces, cuando nosotros lo dejamos, ¿qué pasa? Nos apartamos de Dios, nos enfriamos, nos retiramos de Él. ¿Y el Señor qué va a decir? Bueno, Dios nos dio libre albedrío. Nosotros tenemos la autoridad plena de escoger aceptarlo o rechazarlo. Pero aquí el Señor esta mañana, este día, nos está enseñando cómo asegurar nuestra salvación. Entonces, obedezcamos la palabra, amados hermanos. Obedezcamos. Gloria al Señor. Bendito sea. Veamos en 1 de Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. 1 de Juan. Bendito sea el Señor. 1 de Juan capítulo 2. Versículo 3 al 6. Vean lo que dice el Señor. Porque nosotros somos tan inteligentes, nos creemos inteligentes. Y decimos, oh, yo estoy en Cristo, yo soy cristiano. Vamos a ver qué dice la Biblia. Porque aquí está Dios respondiéndonos. Dios que está. Y dice así. 1 de Juan 2, 3, 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos, según la Biblia, que nosotros le conocemos a Dios. ¿En qué? Aquí dice la respuesta. Si guardamos sus mandamientos, si obedecemos su palabra, quiere decir que le conocemos a Dios. Pero si no obedecemos a la palabra, mentira es, no lo conocemos todavía. De boca lo conocemos, pero estamos lejos todavía de la verdad. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por la obediencia a la palabra. El amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Y entonces sabemos que estamos en Él. Estamos en Cristo. Estamos en Él. El que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo andaba Cristo? Obedeciendo a su Padre. ¿Cómo debemos andar nosotros? Como Cristo anduvo, obedeciendo
a su Padre, al mismo Padre, a nuestro Padre Celestial. Tenemos que obedecer lo que dice la palabra. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Es cosas sencillas. Obedecer, nada más. Creer y obedecer. Esto no nos cuesta dinero, hermanos. Un poco de tiempo, sí, pero vale la pena, hermanos. ¿Cuánto tiempo usted emplea para ganarse $10? ¿Y cuánto tiempo debemos emplear para ganarnos la vida eterna? Pensemos. ¿Cuál vale más? ¿El dinero? Así sea 1 millón. Cuando nos muramos, el millón se queda aquí. Si es que todavía no lo hemos gastado. Pero nuestra alma, ¿dónde se va? Por la eternidad. Se va a perder. Aseguremos mejor la vida eterna, amados hermanos. Gloria al Señor. Debemos caminar en obediencia a la palabra de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, y entonces tendremos seguridad de nuestra salvación. Sí, amados, veamos otro punto que nos da la seguridad de nuestra salvación en 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Ahí mismo estamos, 1 de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Si obedecemos esto que Dios nos dice aquí, aseguramos nuestra salvación. Y dice así: no améis al mundo. Lo que el Señor nos viene, lo que nos prohíbe eso. ¿Por qué? Porque muchos dirán, ¿y por qué Dios no prohíbe del mundo? Si en el mundo vivimos, sí, pero que el mundo entero está bajo el dominio de Satanás. Por ahora, tiene un tiempo de gobierno de Satanás aquí que está próximo a terminar. Pero hasta que él termine aquí, va a quererse llevar y va a llevarse mucha gente al infierno. Por eso el Señor, para evitar eso, nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire lo que dice el Señor. Si amamos al mundo o algunas cosas que están en el mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Aunque nosotros digamos, yo amo a Dios, yo soy cristiano, yo soy cristiano. No. Si tenemos conexión con el mundo, el amor de Dios no está en nosotros. Está en nuestra boca, pero no en nuestro corazón. Y el Señor no quiere estar en nuestra boca. Él quiere estar en nuestro corazón. Por eso le dijo una ocasión al pueblo judío: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y qué triste que el nombre de Dios esté solamente en nuestra boca y en nuestro corazón está vacío de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, mire, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, porque va a pasar pronto, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Queremos permanecer por la eternidad en el cielo? Pues entonces obedezcamos a Dios. Así de sencillo. Desconectemos del mundo, hermano. Si antes la atraía del mundo, por ejemplo, un cine, por ejemplo, pues ya no, eso pertenece al mundo, hermano. Vaya desconectándose. Ese tiempo de estar en el cine 1 o 2 horas, dedíquele a la Biblia, dedíquele al Señor y verá cómo gana usted, cómo crece su vida espiritual, cómo crecen sus hijos, cómo nosotros despreciamos las cosas de Dios por las cosas del mundo y muchas veces ni cuenta nos damos, hermano. Eso es lo que quiere el diablo, cegarnos el entendimiento para que no nos resplandezca la luz de la palabra de Dios. Sí, hermanos, ese es el trabajo del diablo: robar, matar y destruir. ¿Cuál es el trabajo de Dios?
¿Qué dijo el Señor? Yo he venido para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Cojamos eso, ¿no? Digamos no a las cosas del diablo y digámosle sí al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí está, aseguramos nuestra vida eterna, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Sí, amados, si deseamos ser salvos, no podemos amar al mundo. No. Bendito sea el Señor. Primera de Juan 2, del 24 al 25. Amén. Primera de Juan, ni muevan, ahí estamos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice así: lo que habéis oído desde el principio. ¿Qué hemos oído al principio? Que Cristo nos ama. Que lo aceptamos a Cristo. Que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Que recibimos al Espíritu Santo. Repito, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Permanezcamos en la palabra. Permanezcamos en Cristo. No nos desviemos. No cambiemos de camino. No. Mantengámonos firmes, sin fluctuar en nuestra confesión de que somos de Cristo, hermanos. Bendito sea el Señor. Los creyentes permanecerán en Cristo y tendrán la salvación solo mientras pertenezcan en la enseñanza de Cristo. Por eso debemos ser cristianos bíblicos, cristianos cristocéntricos, que nuestra vida sea Cristo. Cristianos bíblicos quiere decir que usted se alimente de la Biblia. Esto es un cristiano espiritual que se alimenta del Espíritu. El cristiano carnal solamente se alimenta de la carne, de las cosas del mundo. El arroz, la habichuela, la carne, eso. Y tenemos que comer, pero las dos comidas. Mucha gente en la iglesia está comiendo una sola comida. Es la comida material. Y la espiritual, una vez a la semana, tal vez. Y eso es insuficiente, hermano. Nadie puede vivir saludablemente, espiritualmente hablando, si come una hora a la semana. Se debilita. Va a vivir frustrado, amargado, desesperado. Falta de confianza, falta de seguridad. ¿Por qué? Porque le falta el alimento principal, hermanos. Alimentémonos más. Alimentémonos mejor. Sí, amados. Gloria al Señor. Veamos en 1 de Juan mismo 2, 28 al 29. 1 de Juan capítulo 2, 28 al 29 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, en Cristo, para que cuando se manifieste el Señor en su venida, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Si Él es justo, nosotros también tenemos que ser justos. Si Dios es santo, nosotros también tenemos que ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Nuestro Padre es santo. Y nosotros tenemos que ser como el Padre. Bendito sea el Señor. Primera de Juan 3:9. Mire lo que dice aquí. Primera de Juan 3:9.
todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Practicar el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Es vivir en pecado. Es hacer planes para pecar. Hace planes. Dice, me voy a tal parte. Y sabe dónde va. Voy a hacer tal cosa. Y sabe qué cosa es. Es pecado. Eso es practicar. Es como que usted diga, voy al gimnasio. ¿A qué va? ¿A comer? No. A ejercitar su cuerpo físico. Es un plan. La tiene preconcebido a sí mismo. Muchos dicen, voy a tal parte. Voy a hacer un mal negocio. Sabe que valer, que torcido, lo que sea, es pecar. Y eso no le asegura la salvación. Eso pone en peligro la salvación. Entonces el Señor quiere enseñarnos que hagamos diferencia y que nos aseguramos con la salvación que Él nos compró. Gloria al Señor. Veamos en Romanos 6, 1 al 4. Romanos 6, 1 al 4. Mire lo que dice aquí. Aquí está la indicación más perfecta que el Señor nos puede decir. Y mucha gente cristiana en la iglesia hace esta pregunta. En el primer verso de Romanos 6. Pero el Señor nos responde en los restantes versos. Romanos 6 del 1 al 4. ¿Tienen? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Continuaremos pecando? Porque Dios es amor y Dios nos puede perdonar, nos arrepentimos y Dios nos va a perdonar siempre. En ninguna manera, dice el Señor. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, los que vivimos en Cristo, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en Él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida de resucitados, no vida de muertos. La vida de un muerto. ¿Cómo va a vivir un muerto? Nosotros somos resucitados, hermano. Morimos con Cristo, pero resucitamos, dice. Entonces dice así. Porque somos sepultados, repite el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Por eso que la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Desde que venimos a Cristo, todas son hechas nuevas. Entonces la vida de pecado quedó fuera, quedó atrás. No deben existir. Según la Biblia, según Dios, no deben existir. Pero nosotros, por la desobediencia, por la ignorancia espiritual, por la falta de conocimiento, queremos adoptar, continuar y nos quedamos todavía con esas costumbres malas que nos afectan nuestra vida, nuestra comunión con el Señor. Y eso es un peligro para nuestra salvación. El Señor quiere que desechemos de una vez todo eso para que tengamos seguridad de nuestra salvación. Que no pongamos piedra de tropiezo a nuestra vida. Nosotros mismos la ponemos muchas veces. Buscamos problemas. Cuando vemos un problema ahí, dele la vuelta. Dice, no. Antes yo iba por allá, ahora no. Soy nueva criatura, no puedo hacer eso. Porque Dios no puede ser burlado, hermanos. ¿A quién le vamos a engañar? ¿A Dios? Nosotros nos engañaremos porque actuamos como bobos cuando no tenemos el respaldo de Cristo.
Con el respaldo de Cristo somos inteligentes, somos la sabiduría de Dios. Sí, hermano. Pero cuando estamos sin Cristo, nos volvemos tontos, el diablo nos enloquece, nos cierra el entendimiento y cometemos infracciones que mañana nos pueden pesar mucho. Vamos a ver aquí otro punto muy importante. Tenemos seguridad de la salvación porque amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, 14 al 19. 1 de Juan, capítulo 3, 14 al 19. Oh, Señor, qué lindo que es tu palabra. Gracias, Señor. 1 de Juan, capítulo 3, del 14 al 19. ¿Lo tienen? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, porque antes vivíamos muertos espiritualmente, estamos hablando de eso. De muerte espiritual a vida eterna, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Muerte espiritual, quiere decir, permanece separado de Dios. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, es asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Perdón. En estos hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Aseguraremos nuestra salvación amando a los hermanos. Hermanos, quiero decirles que en la iglesia hoy, hablando de la gente generalmente, hay muchos problemas entre los hermanos. Donde se tiran, hay enemistad. Hay grupos que forman en las iglesias, un grupo que no se lleva con otro grupo y se sientan separados y no hay amistad, no hay comunión entre los hermanos. Hay enemistad. ¿Se salvarán esa gente? Dice la Biblia que no, porque no ama a su hermano. Es homicida. Todos nosotros tenemos el mismo valor para con Dios. Todos. No porque yo sea el pastor valgo más que ustedes. No. No, hermano. Mi deber es servirlos a ustedes. Y si yo no los sirvo, entonces no los amo. Sí, hermano, no los amo. Y en el servicio no está solamente de estar haciendo cualquier... Pero si usted tiene una necesidad, díganlo. Que con oración, con la ayuda del Señor, podemos conseguir todo. Porque estamos para orar juntos. Y allí está el servicio. De que no todas nuestras almas sean salvas. Sí, hermano. Porque la iglesia, déjeme decirle, es un hospital donde viene toda clase de personas, heridas, medio muertas, perdidas, salvos, medio salvos, pero aquí la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sí, amados hermanos, el amor de Cristo derramado en la palabra y dirigido por el Espíritu Santo nos va a unir en Cristo, hermanos. Entonces, a la medida que nos unamos en Cristo, que amemos más a los hermanos, que oremos los unos por los otros, entonces aseguraremos nuestra salvación. Déjeme decirle, si usted se acuerda de un hermano, durante el día, durante la noche, la madrugada, lo que sea,
es para orar, que usted ore por el hermano. No es para criticar ni ponerse a pensar, oh, en qué malos pasos anda el hermano, que es la hermana, que soñé esto. Usted no está nadie para investigar el sueño, es para orar. Ore por el hermano, ore por el hermano. Y cuando se acuerden de mí, oren por mí. Yo necesito de sus oraciones, como yo oro por ustedes. Ese es el amar a los hermanos de verdad. Mantenernos en unidad, hermano. Aunque seamos pocos, pero debemos mantener el amor de Cristo. El amor de Cristo se expresa en unidad, en sinceridad, en humildad, en servicio, en amor, no en prepotencia. No porque el más tiene va a humillar al que no tiene, no, hermano. Es lo contrario. Debemos ayudar al que no tiene. Compartir lo que Dios nos ha dado. Porque mientras más demos, más recibiremos. El Señor Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir. Sí, amados hermanos, aseguramos nuestra salvación obedeciendo la palabra de Dios y alimentándonos cada día de ella. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por tu santa y bendita palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te adoramos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita, por esa seguridad, por esa instrucción que tú nos has dado, Señor, de cómo asegurar nuestra salvación. Padre, porque tú nos enseñaste que la podemos perder. Por eso ahora tú nos enseñas de qué manera podemos asegurar, para que el diablo no nos la robe, para que el mundo no nos arrebate la salvación que costó un precio tan grande, que fue tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esa seguridad maravillosa de nuestra salvación eterna que tenemos cada uno en nuestro corazón. Pero que no nos olvidemos de examinarnos cada día para ver cuál es nuestra condición espiritual con Cristo. Si Cristo está en nosotros, si nosotros estamos en Cristo, si Cristo está bien en nosotros o lo tenemos triste, lo tenemos enojado. Oh, Padre, que no, porque si lo tenemos enojado vamos a ser reprobados, vamos a ser rechazados, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor, porque hemos comprendido, Señor, el peligro, Señor, de descuidar. Lo más grande que tú nos has dado es nuestra salvación, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a estar cada día más ligado a ti por medio de tu palabra, dirigido por ti, para que tú nos lleves a la presencia del Padre cuando Él nos llame, Señor. Que estemos listos, Señor, que tengamos la seguridad de que si hoy cerramos cualquiera de nosotros nuestros ojos, Señor, y mañana o al momento ya estar contigo, Señor. Si eso hoy mismo que nos muramos, hoy mismo estamos, Señor. Y si mañana estamos contigo, Señor. Pero que tengamos esa seguridad que nos vamos contigo, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por mis hermanos, Señor, que hemos recibido este alimento, Señor, espiritual. Y esta instrucción, Señor, maravillosa de cómo asegurar nuestra salvación. Padre, gracias por todo, Señor. Yo bendigo este pueblo, Señor. Lo bendigo, Señor, en el nombre de Jesucristo, y lo guardo en tu palabra. Nos guardamos en tu palabra, porque tu palabra tiene poder para sobreedificarnos en el cuerpo que es de Jesucristo, tu iglesia, Señor. Padre, ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Saludos a los unos a los otros.